If we don't have free speech, then we just don't have a free country. It's as simple as that. If this most fundamental right is allowed to perish, then the rest of our rights and liberties will topple, just like dominoes, one by one. They'll go down. That's why today I'm announcing my plan to shatter the left-wing censorship regime and to reclaim the right to free speech for all Americans. And reclaim is a very important word in this case because they've taken it away. In recent weeks, bombshell reports have confirmed that a sinister group of deep state bureaucrats, Silicon Valley tyrants, left-wing activists, and depraved corporate news media have been conspiring to manipulate and silence the American people. They have collaborated to suppress vital information on everything from elections to public health. The censorship cartel must be dismantled and destroyed, and it must happen immediately. And here's my plan. First, within hours of my inauguration, I will sign an executive order banning any federal department or agency from colluding with any organization or person to censor, limit, categorize, or impede the lawful speech of American citizens. I will then ban federal money from being used to label domestic speech as mis- or disinformation. And I will begin the process of identifying and firing every federal bureaucrat who has engaged in domestic censorship, directly or indirectly, whether they are the Department of Homeland Security, the Department of Health, Human Services, the FBI, the DOJ, no matter who they are. Second, I will order the... Primer punto, importantísimo lo que está diciendo, esencial para nuestras sociedades, porque es un mal que hemos visto constantemente en los últimos años y sobre todo a partir de la pandemia, de cómo había una posición hegemónica, cómo ellos crearon una narrativa y un relato hegemónico que todos teníamos que seguir y cómo cualquiera que se desviara de esa narrativa era censurado, era atacado, era perseguido. Es algo que hemos visto constantemente y es muy importante porque en general pues prácticamente la totalidad de las redes sociales surgen es de Estados Unidos, porque una de las cosas que vimos muy repetidas, como digo, desde la pandemia, aunque era algo que veíamos desde antes, pero que se acentuó a partir de la pandemia, que fue evidente para todos, lo que en algún punto antes de la pandemia eran como sospechas, eran como que uno decía, pero esto no es normal, ¿por qué están haciendo esto? Después de la pandemia se volvió muy evidente. Ellos decidían qué es lo que se podía decir y qué no se podía decir. Y esto es algo que hicieron evidente las cabezas de algunas de las redes sociales. Por ejemplo, Mark Zuckerberg, cuando dijo que desde el gobierno de Joe Biden le pedían que censurara ciertas posiciones que no iban con la narrativa. El problema más evidente de esto es que cuando estas restricciones siguen aumentando en contra de la población, llegará el punto en que esta población sea perseguida judicialmente por no ir en línea de la posición hegemónica de los gobiernos. Prácticamente sería la creación de un Ministerio de la Verdad, como lo diría George Orwell en el libro 1984. Y de hecho ya son varios gobiernos que han llegado a este límite, a controlar la opinión de la ciudadanía, a encarcelarlos y perseguirlos judicialmente. Esto es una realidad en Canadá, donde el gobierno ha perseguido a Jordan Peterson por no ir en su línea ideológica, por decir la verdad. Asimismo está pasado en Reino Unido, donde algunos ciudadanos que han evidenciado el peligro de los islamistas igualmente han sido perseguidos. Entonces, esto que va a hacer Donald Trump de limitar el control que tienen los gobiernos y que tienen las empresas en contra de los ciudadanos a través de las redes sociales es esencial y realmente es algo que tenemos que apoyar y aplaudir. The Department of Justice to investigate all parties involved in the new online censorship regime, which is absolutely destructive and terrible, and to aggressively prosecute any and all crimes identified. These include possible violations of federal civil rights law, campaign finance laws, federal election law, securities law, and antitrust laws, the Hatch Act, and a host of other potential criminal, civil, regulatory, and constitutional offenses. To assist in these efforts, I am urging House Republicans to immediately send preservation letters, and we have to do this right now, to the Biden administration, the Biden campaign, and every Silicon Valley tech giant, ordering them not to destroy evidence of censorship. Third, upon my inauguration... También este punto es importante, obviamente, que no escondan la evidencia de lo que han hecho, de lo que ha sido evidente los últimos años, que en gran medida también Elon Musk
ha mostrado que era la realidad de Twitter antes de su llegada y las confesiones que ellos mismos han tenido respecto a cómo les pedían que censuraran a la opinión de la ciudadanía, en especial en Estados Unidos, del Partido Republicano y en general, obviamente, posiciones que fueran más conservadoras, más de derecha. Tienen que hacerse cargo también de lo que hicieron, ¿no? As president, I will ask Congress to send a bill to my desk revising Section 230 to get big online platforms out of censorship business. From now on, digital platforms should only qualify for immunity protection under Section 230 if they meet high standards of neutrality, transparency, fairness, and non-discrimination. We should require these platforms to increase their efforts to take down unlawful content such as child exploitation and promoting terrorism while dramatically curtailing their power to arbitrarily restrict lawful speech. Fourth, we need to... Este punto es importantísimo, es esencial, es un punto que la gente a veces desconoce, que la gente obvia, no entiende cómo funcionan las plataformas en Estados Unidos, a diferencia de cómo funcionan los medios de comunicación y cómo a partir de esta sección 230 que él mencionaba, cómo las plataformas tienen una protección. Entonces, ¿de qué se trata? Lo que habla es, en general, digamos, para explicarlo rápidamente, cuando uno habla de medios de comunicación, uno entiende que los medios de comunicación tienen una editorial. Entonces, pongamos el medio que sea, ellos tienen unos periodistas específicos o unos trabajadores en específico que desarrollan un contenido para dicho medio de comunicación. De alguna forma, el medio de comunicación es responsable de lo que digan sus periodistas, de lo que digan sus trabajadores. Si un periodista de algún medio de comunicación hace alguna investigación sobre un tema en específico en el cual daña la imagen de alguien y más adelante se demuestra que este fue falso, que esta incriminación fue falsa o que esta investigación fue falsa y que el único fin que tenía era dañar la imagen de esta persona, el medio de comunicación tiene que hacerse cargo por lo que diga este periodista. Los medios de comunicación manejan una línea editorial y esto pasó hace no mucho tiempo, hace unos 10 años, en donde varios medios de comunicación hablaron mal de un chico que estaba en unas marchas, estaba en unas protestas con gente nativa americana y a él lo catalogaron como racista, como extrema derecha, lo que hace siempre los medios de comunicación. Lo que hizo este chico fue demandar a los medios de comunicación. En ese momento tenía de abogado a Lin Wood y ellos ganaron varios casos a los medios de comunicación, en donde casos de más de 200 millones de dólares que fueron para el muchacho que ganó estos casos, porque los medios tienen que hacerse responsables de lo que están diciendo. No pueden hablar arbitrariamente y decir lo que quieran. Tienen que comprobar en gran medida lo que están diciendo. Lo que hace la sección 230 es generar una protección a las plataformas. Esto para garantizar la libertad de expresión de la ciudadanía. Si por ejemplo yo soy usuario de YouTube y subo este video y digo alguna cosa que sea incorrecta, que pueda dañar la imagen o pueda ser ilegal o cualquier tipo de contenido que no sea apropiado, la plataforma no se hace responsable de dicho contenido. Lo que hace la sección 230 es generar una protección respecto al contenido que suben los usuarios. Lo que pasa es, y que la gente desconoce, es que la gente cree que las plataformas, que las redes sociales, como son empresas privadas, pueden hacer prácticamente lo que quieran y que tienen el derecho de censurar a la gente, que es lo que han venido haciendo los últimos años. Y es lo que hicieron también con Donald Trump cuando lo eliminaron de Twitter. Entonces, no únicamente tendrían una protección a partir de la sección 230, sino que además prácticamente también toman sus plataformas como un medio de comunicación. Le ponen una línea editorial y deciden qué contenido se puede subir y qué contenido no, a partir de lo que ellos crean correcto. Eso es en gran medida lo que hizo Twitter, lo que hizo Facebook, lo que hizo Instagram y lo que han hecho todas estas plataformas. Tomar una posición ideológica, una posición política e impulsarla. Y cualquier posición que no estuviera en línea con esto, intentar eliminarla o censurarla. Por eso es importante, muy importante, importantísimo, lo que dice Donald Trump en este punto, porque limita la censura que pueden hacer las redes sociales contra sus usuarios.
únicamente por un interés ideológico que estos tengan. Le dan nuevamente la oportunidad a la ciudadanía de opinar libremente, de compartir pensamientos que probablemente no vayan con la línea hegemónica de discurso, pero que igual son válidos y que en muchos casos son ciertos. Por lo que este punto sin duda alguna es esencial, es totalmente vital para preservar la libertad de expresión. To break up the entire restrict lawful speech. Fourth, we need to break up the entire toxic censorship industry that has arisen under the false guise of tackling so-called mis- and disinformation. The federal government should immediately stop funding all nonprofits and academic programs that support this authoritarian project. If any U.S. university is discovered to have engaged in censorship activities or election interferences in the past, such as flagging social media content for removal of blacklisting, those universities should lose federal research dollars and federal student loan support for a period of 5 years and maybe more. We should also enact new laws laying out clear criminal penalties for federal bureaucrats who partner with private entities to do an end run around the Constitution and deprive Americans of their First, Fourth, and Fifth Amendment rights. In other words, deprive them of their vote. And once you lose those elections, and once you lose your borders like we have, you no longer have a country. Furthermore, to confront the problems of major platforms being infiltrated by legions of former deep staters and intelligence officials, there should be a 7-year calling-off period before any employee of the FBI, CIA, NSA, DNI, DHS, or DOD is allowed to take a job at a company possessing vast quantities of U.S. user data. Fifth, the time. Muy bueno este punto también, lo que los medios de comunicación han vuelto supuestamente que ellos son los fact-checkers, que supuestamente chequean la veracidad de la información, que finalmente lo que es algo que vimos otra vez en Twitter, lo vimos bastante en Facebook. Hoy varios medios de comunicación también aplican esto de ser supuestamente los fact-checkers, que al final se ha vuelto un tema totalmente autoritario. Ellos crean la narrativa y ellos deciden prácticamente qué es verdad y qué no es verdad. Ellos mismos sesgan la información de tal manera de que la posición que ellos quieren poner como cierta, pues que sea cierta, y negar la posición que ellos quieren decir que es falsa. Entonces finalmente ellos crean la información y ellos mismos determinan la veracidad de la información, lo cual es una cosa totalmente ridícula y absurda. Asimismo, también es importante cuando menciona la influencia de la academia, que realmente también ha tenido un papel preponderante en toda esta censura y en toda esta promoción de la desinformación, que ellos quieren vender como si fuera la verdad, pero que realmente no es más que lo mismo, no es más que la imposición de un discurso hegemónico, que no tiene nada que ver con la realidad. También punto muy positivo de Donald Trump, y también lo que él decía, el de restringir el acceso de información masiva a trabajadores del Estado, también es muy importante, muy importante. Entonces, muy bien, gran elección de Estados Unidos con Donald Trump. Esto realmente era uno de los problemas, o sigue siendo, porque igual es un problema que todavía se mantiene, pero todo este tema de la información y de la pérdida de la libertad de expresión que hemos vivido en los últimos años es realmente un problema muy preocupante, y realmente surge esto desde Estados Unidos, donde están todas estas empresas y todas estas redes sociales. Entonces, que él le ponga un alto a eso es importantísimo, es muy bueno. Time has finally come for Congress to pass a digital Bill of Rights. This should include a right to digital due process. In other words, government officials should need a court order to take down online content, not send information requests such as the FBI was sending to Twitter. Furthermore, when users of big online platforms have their content or accounts removed, throttled, shadow banned, or otherwise restricted, no matter what name they use, they should have the right to be informed that it's happening, the right to a specific explanation of the reason why, and the right to a timely appeal. In addition, all users over the age of 18 should have the right to opt out of content moderation and curation entirely and receive an unmanipulated stream of information if they so choose. The fight for free speech is a matter of victory or death for America and for the survival of Western civilization itself. When I am president, this whole rotten system of censorship and information control will be ripped out of the system at large. There won't be anything left.
By restoring free speech, we'll begin to reclaim our democracy and save our nation. Thank you, and God bless America. Increíble la elección que tuvo Estados Unidos con Donald Trump. O sea, haber elegido a Donald Trump, uno espera y por lo que ya hizo, por el miedo que le tienen, uno confía de que va a ser, sin duda alguna, una de las figuras políticas más importantes de la historia reciente de la humanidad. Si puede llevar todo esto que mencionó, si lo puede llevar a cabo, será sin duda una de las figuras políticas y uno de los individuos más importantes de la humanidad en los últimos 100 años, sin ningún lugar a duda. Hoy en día, en realidad, y fue, como digo, fue muy evidente en pandemia, y era algo que yo a veces advertía de cómo el mundo estaba yendo hacia un lugar que no debería ir, hacia una distopía, y era como que no era tan evidente, y después de la pandemia fue muy evidente en general para todo el mundo, ya no era como un secreto, y gran parte de eso es el control que los gobiernos han tenido en cuanto a la libertad de expresión de la ciudadanía. En pandemia, además, en cuanto a la movilización de la ciudadanía, parecía que se acercaban mucho más a sus objetivos estos globalistas, estos zurdos, los grandes capitales que buscan destruir las naciones y que buscan el control de la ciudadanía a nivel mundial, porque es una realidad que esto sucedió a nivel mundial. Prácticamente no hubo lugar que no fuera víctima de esto. Creo que la llegada de Donald Trump ahora a Estados Unidos vuelve a generar una esperanza. Y a eso le sumamos también la llegada de Nayib Bukele a El Salvador y la llegada de Javier Milei a la Argentina. Creo que dan una esperanza. No sé si en Colombia tengamos un líder de ese calibre, al menos no para las siguientes elecciones, pero da un respiro importante y confirma lo esencial que era que Donald Trump llegara a la presidencia. Esto que él menciona es esencial, es de lo más importante que podríamos imaginar, porque limita la hegemonía del discurso que nos querían imponer, o que nos imponen, o que nos han estado imponiendo los últimos años, y que parecía de alguna manera que no había salida, parecía de alguna forma que era imposible salir de eso, que no había manera, que ya nuestro destino estaba firmado, que no había nada más que hacer. Porque cuando vemos la situación de varios países, eso es lo que uno pensaba. Hay una mayor restricción en el discurso, hay una persecución, en muchos casos judicial, a quienes se opongan a lo que dice la hegemonía, este discurso que ellos nos quieren imponer, y se veía difícil, se veía complicado, pero esto nuevamente da esperanza, esto nuevamente nos da como la alternativa de ser libres, y eso es importante, eso es muy importante. Son ideas que cada vez van creciendo con mucha mayor fuerza. Finalmente, la destrucción y esta imposición de la degeneración que nos quieren imponer la izquierda, que nos quieren imponer los globalistas, uno diría, o sea, la gente no podría aceptar eso para siempre. Creo que evidentemente con la elección de Donald Trump es claro que la gente no iba a aceptar eso para siempre. Menos mal se encontraron con un líder que está dispuesto a luchar por ellos, y de alguna forma, por extensión, por el resto de la humanidad, porque de alguna forma lo que hagan en Estados Unidos también tiene influencia en el resto del mundo, y las ideas que allá surjan y las ideas que allá tengan éxito, pues también aquí las escucharemos, y también aquí surgirán líderes que intenten defender esas premisas que son esenciales, que son básicas para la humanidad, que son básicas para nuestra supervivencia. Me alegra mucho que ganara Donald Trump la presidencia. Me alegra mucho este video. Este video realmente es de los videos más positivos, que más generan optimismo hacia el futuro como sociedades, como humanidad, de que finalmente tenemos la oportunidad de oponernos a lo que nos quieren imponer. Yo en la descripción de este canal sé que podemos cambiar el futuro que nos quieren imponer, o algo así, y esto es un paso grandísimo a ese cambio. Sé que podemos hacer ese cambio como sociedades, y esta victoria de Donald Trump es impresionante y era necesaria, y muy bien, excelente. Y ojalá podamos seguir avanzando en esta búsqueda de la libertad que realmente es importante. Ese fue el video de hoy. Si les gustó, no olviden dejar un like, compartir y suscribirse, y nos veremos en una próxima ocasión. Chao.